todo que son sin artrosis, por ejemplo, tal, diartrosis, por ejemplo, tal, y anfiartrosis, tal, que tiene más o menos movilidad. Yo estoy describiendo muy bien los tipos de articulaciones, pero en ningún momento dije que la diferencia está dada porque en un caso los huesos se unen con tejido fibroso, en otro se unen con fibro cartilaginoso. Ahí está puesto el criterio que define por qué una articulación tiene más movilidad que otra. Ese era un criterio, una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta, ¿con qué tenía que ver? Con las diartrosis, porque dentro de las diartrosis la diferencia de movilidad está dada por la forma de los huesos o de las carillas articulares de los huesos. Entonces, ¿por qué una enartrosis o articulación glenumeral tiene 3 posibilidades de movimiento y la del codo tiene una? Ahí también había que hablar de otro criterio, que era las formas de los huesos. Entonces, reitero, hubo quienes pusieron muy bien la primera clasificación, sin artrosis, anfiartrosis, diartrosis, y explicaron los tejidos, y después dijeron, y las diartrosis como por ejemplo la glenumeral, lo dejaron ahí la respuesta. ¿Qué le faltaba a esa respuesta? Le faltaba hablar de las formas óseas, porque no es lo mismo una cabeza esférica y una cavidad que una tróclea y un hueso que se encaja. Las posibilidades de movimiento son distintas. ¿Se entendió cómo tomé una respuesta completa en la 1? Entonces, muchos alumnos y alumnas tienen en esa respuesta la mitad del puntaje y no la respuesta con el puntaje completo. En la 2, ¿qué tipo de contracciones musculares existen y en qué consisten? La mayoría contestó bien. ¿Y por qué además contestan bien? Y acá voy a hacer una aclaración que la voy a repetir a lo largo de toda la corrección del parcial. El corte y pegue de información es obviamente una herramienta que ustedes tienen al alcance de la mano haciendo un parcial domiciliario. Yo no me voy a enojar con eso, ni mucho menos, porque la idea de ir a buscar información a la web y reproducirla en el examen, si responde a lo que estoy preguntando, obviamente que está bien. El tema es que si yo no tengo en cuenta lo que se charló en clase y tomo de la web una información sacada de vaya a saber qué fuente y utilizo términos que están en desuso, definiciones de contracciones que no están del todo correctas, la respuesta termina siendo equivocada. Entonces, si yo voy a buscar información a la web y la voy a cortar y pegar, por lo menos cotejo con lo que se vio en clase, para ver si el criterio de lo que conseguí, lo que se charló en clase es el mismo. Porque, por ejemplo, casi todo el mundo definió bien que es una contracción isométrica, una contracción dinámica concéntrica y una excéntrica. Pero en la excéntrica muchos pusieron es alejar los puntos de inserción. Punto. Si yo no aclaro que es alejar los puntos de inserción contra resistencia o de manera pausada, como lo quieran poner, es lo mismo estirar un músculo que efectuar una contracción excéntrica de un músculo. En ambos casos estoy alejando los puntos de inserción. Entonces no es del todo correcto decir que una contracción excéntrica es alejar los puntos de inserción de un músculo y listo. Después la mayoría usó el término isotónico para diferenciarlo de isométrico. Y yo expliqué en clase que el concepto isotónico ya no se usa más, porque es incorrecto que el músculo mantiene el mismo tono a lo largo del recorrido del movimiento. Entonces, es un término en desuso, isotónico. Se usa, ahí no bajé puntaje porque era un tema de uso de palabra, pero eso da la pauta de que muy pocos aprovecharon lo que se dijo en clase y se fueron a la web a buscar la información. Y esto se reiteró a lo largo de casi todas las respuestas del parcial. Hubo gente que usó información de la web en todas las respuestas y no aprovechó un solo elemento de lo trabajado en clase. Ahora se los voy a ir mostrando en otras respuestas de otras preguntas del parcial. ¿Hasta acá alguien quiere decir algo? Sí, profe. Sí, escucho. En el PowerPoint que fuimos viendo, Sí, porque yo Federico. puse isotónicas, y Sí. figuran isométricas e isotónicas, digamos, las contracciones. En el PowerPoint. Sí. Me fijo porque entonces es un error antiguo no cambiado. Yo estaba segura que había puesto ausotónicas, pero me fijo. No. En el PowerPoint que titula músculos, en esa parte dice isométricas y están por otro lado las isotónicas. Perfecto, Federico. Si mandé la diapositiva antigua y dice isotónica, es un error mío. Igualmente, aclaro que no bajé puntaje por eso. No, está bien, pero yo por las dudas, como... Perfecto, digamos... hiciste muy bien en aclararlo. Lo voy a revisar porque yo actualicé ese PowerPoint y a lo mejor el día que lo trabajé con ustedes
no usé el actualizado. Pero está bueno que me lo digas. Todos los que tengan corregido el nombre, tengan en cuenta que no bajé puntaje por eso, pero bueno, si fue un error mío, lo asumo como error mío. Parece una pavada, porque es un tema de nombre, pero tiene mucho que ver con el concepto que encierra la palabra, ¿sí? ISO quiere decir igual, tono significa que el músculo mantiene el mismo tono muscular a lo largo del recorrido, y eso es un error conceptual. Gracias por avisarme, Federico, lo reviso, ¿sí? Vamos a hacer la pausita porque quedan 5 minutos para que puedan aflojar un poquito y seguimos corrigiendo el parcial en la segunda reunión. Los puntos que faltan, ¿sí? Nos vemos en un rato. Lo que pasa es que dice qué tipo de contracciones musculares existen y en qué consisten. Entonces había que describir. Ah, listo, perfecto. Por eso quería ver cómo lo había planteado, ¿sí? Bueno. Esperamos un poquito a que se sumen. Poquito lo que veníamos hablando. Es muy difícil cuando uno toma un parcial domiciliario, si bien tuvimos un rato para ver las consignas en esa reunión del miércoles pasado, ser tan específico con la consigna que ustedes tengan claro cuál es el alcance de la respuesta. Por eso digo que es muy importante que ustedes relean las consignas, porque a veces uno la lee y enseguida va a la respuesta. Sí, acá me dice Agustín que dice isotónica. Bueno, correcto, no, yo les doy la razón que si figuraba isotónico en la diapositiva, tienen todo el derecho del mundo a usar la palabra. Gracias a Dios no bajé puntaje por eso, sino que simplemente se los aclaré. Y entonces ahora cuando veamos músculos de miembro inferior y hablemos de tipos de contracciones, lo vamos a volver a aclarar, lo vamos a volver a explicar. Igual, profe, se ve que capaz que cuando fuimos teniendo clase, hubo algunas correcciones sobre el power, porque sé que el mío capaz que es un poco más antiguo y se acuerda sobre la parte de músculos, capaz que ahí hubo una modificación, que estaban rotados los títulos. Me parece igualmente, que lo corrigió después, sí, y algunos los tomamos de esa manera. Puede ser, Agustín. Igualmente, si es un tema nada más que de nomenclatura, y esa nomenclatura está mejor ubicada en la actualidad, no es tan grave que tener un error conceptual por haberlo tenido mal en la diapositiva, ¿sí? De todos modos, está bueno que lo aclaren. Bueno, ¿seguimos? Avanzamos un poquito con respecto a las consignas. Después, ¿qué estructuras promueven el crecimiento óseo y cómo actúa cada una? En general estuvo bien. La gente que sacó la información de la web y habló de células y se metió con el tema de osteoclastos y osteoblastos, la respuesta no estaba equivocada, pero si yo pregunto, ¿qué estructuras promueven el crecimiento óseo? Hablar de células nada más no es nombrar las estructuras, es hablar de los tipos celulares que forman parte de esas estructuras. Había que hablar de cartílago de crecimiento y había que hablar de periósteo. Y después, como la pregunta decía cómo actúa cada una... La respondí perfecta, la tercera también. No era suficiente nombrar el cartílago y el periósteo, sino que también había que explicar de qué manera el periósteo y el cartílago... espectacular, como dice, como lo pide. Carlos, el les tengo que pedir que cierren los micrófonos, chiquis, por favor. Sorry, mucho sonido ambiente. No pasa nada. Entonces, no es que, a ver, yo quiero que entiendan algo, no es que uno se pone a hilar finito en la respuesta para tratar de buscarles un error, porque pareciera que cuando estamos ahora dilucidando las respuestas, nada es válido. En realidad, justamente, si el parcial es domiciliario, si ustedes tienen tiempo de ir a buscar la información, elaborar la respuesta, releer la consigna la cantidad de veces que quieran, porque tenían 3 días para elaborar el parcial, ver si la respuesta que ustedes habían armado respondía a la consigna o no, hay mucho elemento a favor para que eso esté bien hecho. ¿Sí? Entonces, si ustedes empiezan a hablar de osteoclastos, osteoblastos, que son las células que forman parte del cartílago, células que forman parte del periósteo, pero no nombran las estructuras, ustedes están yendo a una respuesta
microcelular, la cual no está mal, porque es muy raro que ustedes busquen la información en la web y eso esté mal, salvo que lo saquen de alguna fuente donde haya errores conceptuales. Pero la respuesta termina no completando la idea de lo que se pregunta. ¿Se entiende? Vayamos a otra. Seguimos, avanzamos un poquito para que no sea tan tedioso, pero yo quería tomarme este rato para poder aclarar antes de que ustedes reciban los parciales corregidos. ¿Qué músculos protagonizan las rotaciones de hombro? Menciónenlos e indique cuáles en cada tipo de rotación. La mayoría hizo bien este punto, pero hubo mucha gente que colocó al dorsal ancho como rotador externo. Yo no sé de dónde sacaron la información, pero el dorsal ancho es rotador interno. Y la lógica de esta rotación interna la explicamos en clase. Dijimos que viene por detrás, se mete por debajo de la axila, se inserta en la cara anterior del húmero y cuando se acorta, lleva el hombro a la rotación interna. Hubo gente que nombró los músculos rotadores del manguito rotador, que están muy bien, pero no nombraron ni dorsal ancho ni pectoral. Y esos músculos a palanca larga también son rotadores. Y después hubo gente que mencionó todos los músculos en lista, pero no separó quiénes hacían rotación externa e interna. Se los digo porque hubo de todo en esta respuesta. Entonces, Profe, sí, Santiago. yo en esa respuesta me quedé con una duda. O sea, yo creo que sí, que es totalmente obvio que los deltoides es como que tienen colaboración con el movimiento. Sí. Pero yo lo aclaré, digamos, hice toda la respuesta y lo puse al final. Puse como que en ambos casos el deltoide les da acceso a estas acciones. ¿Estuvo mal? Porque mira, no sabía si era más de una no, rotación está o de buena la pregunta, Santiago. El deltoides es una colaboración de todos. Déjame que te contesto. Sí, el deltoides obviamente que tiene fibras en distintos sentidos y esas fibras pueden intervenir y de hecho intervienen en las rotaciones. Ahora, si vos me preguntás cuál es la acción principal del deltoides, no está asociada a la rotación. Hay un músculo que sí lo saqué de la lista, que es el supraespinoso. El supraespinoso, si bien es un músculo que está incorporado en este concepto de manguito rotador, porque está junto con el resto de los músculos, es un músculo bien superior a la articulación del hombro y por lo tanto no es rotador. Entonces, cuando yo analizo las acciones de los músculos, además de que ustedes tienen ya clasificados los músculos por función, encima tienen esa facilidad, que están estudiados desde la función, no es cuestión de meter todos los músculos de hombro, porque total, meto todos, esto lo digo burdamente y no lo digo porque ustedes lo hayan pensado así, pero para no incurrir en este error de decir, bueno, yo meto todos, total, dentro de todos van a estar los correctos. Yo, por músculos que están ubicados incorrectamente, les bajo puntaje de la respuesta, porque se imaginan, chicos, que si ustedes ponen toda la lista de músculos, están los rotadores, yo no voy a tomar la respuesta como válida. ¿Se entiende? Porque entonces no se responde exactamente a lo que se pregunta. Sigamos. ¿En qué posición están las articulaciones de la foto? La mayoría contestó perfectamente bien. Hubo algunas pequeñas sutilezas de diferencia en cómo estaba el hombro, por ejemplo, en la figura 1, pero que las tomé todas como válidas porque todas tenían cierta lógica. El que puso que el hombro estaba en posición anatómica, el que puso que el hombro tenía una leve rotación externa, todo eso estaba bien. No era correcto decir que el hombro estuviera en flexión, porque está en el mismo plano que el tronco, no era correcto decir que el hombro estaba en abducción, pero el resto de los componentes eran válidos. La mayoría contestó muy bien las posiciones articulares. Con respecto al trabajo del bíceps braquial, es correcto haber puesto, así de simple, que en un ejercicio de flexión de codo y supinación, el bíceps trabajaba. Con eso ya era válido, contra resistencia, que yo recuerdo que, ahora no me acuerdo si fue Valentina o quién, si me equivoco Valentina, perdón, durante el examen estaban preocupados por el tema de que ustedes no conocían los nombres de los ejercicios. No hay ningún problema en eso, ¿sí? Estuvo quienes nombraron ejercicios de gimnasio con nombre, lo describieron muy bien descrito. Ahora, esto es lo que pasa cuando uno va, corta y pega la información de la web en el parcial. Hubo quienes pusieron
Trabajo el curl de bíceps con mancuernas en la flexión y en la extensión. A ver, estamos de acuerdo que puedo trabajar de manera concéntrica y excéntrica, pero si no lo explico, no es correcto que el bíceps trabaje en la flexión y en la extensión. Esto hay que aclararlo, porque si no todos los músculos actúan en todos lados. El tríceps es flexor y extensor de codo, el pectoral es flexor y es extensor de hombro. No, son protagonistas en la contracción concéntrica. Ahora, si yo los trabajo de manera excéntrica, tengo que aclarar cómo. En el caso del bíceps podrían haber puesto, y algunos lo hicieron, flexiono el codo, o llevo el antebrazo hacia el brazo, que es lo mismo, y cuando extiendo lo hago de manera lenta, o lo hago de manera pausada, o lo hago, bueno, ahí sí la respuesta es correcta. Ahora, si yo pongo, lo trabajo en flexión de codo y en extensión, no es correcto, si no lo aclaro. ¿Entienden cómo fui corrigiendo esa respuesta? Y a casi todos les agregué el componente de supinación, simplemente porque no está mal trabajar el bíceps solo en flexión de codo, pero si un músculo actúa en distintos movimientos y yo puedo en un ejercicio aunar los distintos componentes del músculo, lo trabajo más eficazmente. Esto lo aclaro. Bien, falta poquito, ya llegamos. Perdón, profe, no entendí. O sea, menciona la acción del músculo en cada momento, digamos. No, vos decís flexión de codo y supinación. O sea que vos podés empezar el ejercicio con el antebrazo pronado y ejecutar el movimiento del ejercicio supinando y flexionando el codo. Es más completo eso que empezar ya con el antebrazo supinado, ¿sí? Porque el bíceps braquial es el mayor supinador que tenemos en antebrazo. Curvas funcionales de columna, la mayoría las menciono bien. La mayoría mencionó bien que las cifosis son para protección y las lordosis para movilidad. Hubo quienes sacaron información de la web y pusieron cosas que no son correctas, como que las lordosis son curvas de estabilidad. Eso es relativo, la estabilidad, depende con qué uno lo compare, no son curvas para estabilidad. Elongación del cuadrado lumbar. Acá sí, la mayoría respondió de manera incompleta. ¿Por qué? Hicimos el ejercicio en clase de la elongación de cuadrado lumbar. Los hice pararse algunos y les mostré todos los componentes de la elongación del cuadrado lumbar. Les dije que el cuadrado lumbar tenía 3 tipos de fibras, verticales, horizontales y oblicuas, y que por lo tanto era un músculo que intervenía en la extensión de columna, en la inclinación lateral y en la rotación. Por lo tanto, si yo lo voy a elongar, tengo que tener en cuenta los 3 componentes de movimiento. La mayoría buscó la información en la web. Insisto con esto de la web no porque sea un castigo, sino para que entiendan la consecuencia de buscar información en otra fuente y no cotejarla con lo que charlamos en clase. ¿Y cómo se describía el ejercicio en la web? Me siento con los miembros inferiores abducidos y llevo el tronco hacia un lado. Y entonces elongo el cuadrado lumbar contrario. ¿Está mal? No, no está mal. Está incompleto. Estoy trabajando un solo componente de ese músculo, claro, que es la inclinación lateral. Yo no busqué la respuesta por internet, pero puse lo que pensaba yo, que era una abducción de piernas y eso para el... ¿Hola? Sí, sí, te escucho, Valentina. Sí, para el costado y no entendía que era lo incompleto. Claro. Es más, en el dibujito del cuadrado lumbar que está en la diapositiva, también está la persona sentada con el tronco inclinado, pero esa no es una diapositiva que muestra la elongación del cuadrado lumbar, ¿sí? Está mostrando dónde está el cuadrado lumbar. Cuando nosotros hicimos el ejercicio en clase, yo les hice hacer inclinación heterolateral, o sea, para el lado contrario, llevar el tronco hacia adelante en flexión y rotarlo para el lado contrario. Y ahí es donde tenés bien estirado el cuadrado lumbar. Es lo mismo que si yo les hubiera pedido la elongación. Entonces decir que se hace de hacer una inclinación lateral está mal, ¿no? No, no está mal, está incompleto, Santi, está incompleto. Es lo mismo que si yo hubiera pedido una elongación de pectoral, que el pectoral también es rotador interno, flexor y aductor. Entonces yo les pido elongación, y ustedes que tendrían que haber descrito, en el caso del pectoral mayor, llevo el hombro a la rotación externa, extensión y abducción. Ahí lo tengo bien elongado. Ahora, si ustedes me dicen, si llevo el hombro en la hiperextensión y nada más, ¿elongo pectoral? Y sí, hay fibras del pectoral que se están estirando.
Obviamente que sí, pero lo están elongando en una sola dimensión a ese músculo, ¿se entendió? Entonces, el grado de detalle que yo les pido no es porque sea una jorobada, es porque hay que tratar de tomar la mayor cantidad de herramientas posibles. Si no, la idea, bueno, esperen que termino el examen y les digo la idea que tengo con respecto al trabajo domiciliario. Y por último, los planos de la zona abdominal. ¿Qué pasó con la zona abdominal? Esta era una pregunta súper teórica y fácil de contestar. Yo pedía los planos de superficial a profundo y había que nombrarlos de superficial a profundo. La gente que buscó la información en otro lado no se tomó el trabajo siquiera de cambiar el orden de los planos, porque si la información que buscaban nombraba primero al transverso y por último a los rectos del abdomen, lo ponían así tal cual, cortado y pegado. Entonces yo en esos casos les pedí, volvé a leer la consigna y fíjate el orden en que te pido los planos. ¿Se dan cuenta qué es lo que sucedió con el examen? Entonces, voy otra vez a lo mismo. No me molesta la búsqueda de información. Esta es una materia bastante exacta y descriptiva como para que las respuestas que ustedes buscan en la web estén mal. Salvo que busquen una fuente muy errónea, en líneas generales la información que van a encontrar va a ser correcta. Por eso no hay parciales desaprobados, no hay parciales que tengan menos de 4, porque es muy difícil desaprobar un examen de una materia teórica y descriptiva donde yo puedo poner las preguntas del parcial en la web y me salen páginas con las respuestas, ¿sí? Ahora, lo que yo evalúo, y en ese sentido tengo en cuenta para la nota final, es cuánto de lo que nosotros pudimos trabajar en clase fue apropiado por parte de ustedes, más allá de que haya información en la web. De todo lo que charlamos con respecto a los tipos de ejercicios y demás, ¿cuánto han podido aprovechar? Entonces, es ahí donde siento que hay gente que da la sensación, y esto no quiere decir que no hayan estado presentes en las clases, pero si yo tomo el parcial de algunas personas, es como si hubieran venido a rendir libre, como si se hubieran sentado frente a la compu, hubieran buscado las preguntas en la web y hubieran venido al examen con ese examen. Y hubiera dado lo mismo participar de las clases o no. ¿Se entiende? Entonces, para esta segunda instancia evaluativa que vamos a tener ahora en julio, el consejo que les doy en general es que cotejen lo que vemos en clase, en todo caso, con la información teórica y con lo que consigan en la web. ¿Sí? Profe, yo en la última pregunta sí. puse del plano superficial al profundo, así en orden con todo lo que decía en el material, exactamente lo que decía en el material, pero me aparecía como respuesta incompleta. ¿Vos ya recibiste el parcial, Valentina? Sí, lo recibí. Si querés después te lo mando por mail, así no perdemos tiempo. No. Después lo miro, lo tengo acá en una carpeta, lo miro y me fijo a ver por qué está incompleta, ¿sí? Me fijo. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, si cuando reciben el parcial corregido tienen algo de la corrección que no se entendió o algo, me lo dicen por mail, o si no, el próximo miércoles usamos unos 10 minutitos para que algunos de ustedes me plantee digamos, la inquietud con respecto a la corrección, ¿sí? Lo que yo quería tomarme hoy, explayarme el tiempo, era para que ustedes entendieran de qué manera corregí los parciales y por qué a veces uno dice, pero ¿cómo? Yo puse toda la información correcta de la web y termino sacándome un 5, un 6, ¿qué era lo que tendría que haber puesto? Y no porque lo que yo diga en la cátedra sea verdad única, ¿está bien? Pero la orientación que nosotros damos en la cátedra, además de ser una anatomía descriptiva, es una anatomía descriptiva que tiene un fundamento en la funcionalidad, en la biomecánica. Entonces las cosas no son de una sola manera porque sí. Las cosas tienen una lógica en la biomecánica y en el uso de los músculos y las articulaciones. Y si yo digo que el antebrazo prona y supina, ustedes no pueden poner después que el antebrazo rota. Aunque haya autores que nombren a la pronosupinación como una rotación, porque anatómicamente el concepto de rotación se da sobre otro plano. Entonces, no es una cuestión de nombres nada más, es una cuestión de conceptos, ¿está bien? Yo igualmente, como me doy cuenta que ustedes sacan la información de algún lado, no es que los reto a ustedes o los corrijo a ustedes, pero sí me parece importante que la próxima cotejen lo que buscan con lo que vimos en clase.
Y si hay dudas, de hecho, alguien durante el parcial me estableció una duda, me la mandó por mail, puede pasar, no hay ningún problema, porque ustedes tienen la posibilidad de cotejar y de preguntar, pero no se queden con la verdad única sacada de una fuente que tampoco saben qué fuente es. Se van a encontrar con diferencias en las acciones musculares, se van a encontrar con muchas diferencias, y bueno, no está bueno que se queden con errores conceptuales. ¿Alguna preguntita más? ¿O seguimos? ¿Algo más? Bueno, el próximo examen, no es que vamos a integrar todo. El próximo examen es sobre miembro inferior. La idea es que la gente que vaya a final, hoy la escuchaba a Vanessa decir que solamente se les va a tomar aquello que estuvo flojo en el parcial. Yo disiento un poco de eso, pero no porque quiera ser mala, sino porque creo que la idea del final es una experiencia de aprendizaje integradora, ¿sí? Y si bien uno puede hacer hincapié en los contenidos de aquel parcial donde estuvieron más flojos, esto no implica que yo no pueda preguntar algo, porque, por ejemplo, si yo estoy preguntando algo sobre la cadera, no pueda preguntar, comparado con el hombro, ¿qué te parece? Me parece que se pierde la posibilidad de integrar la anatomía, que en definitiva es el cuerpo humano, es una globalidad. Uno lo está dividiendo en partes para poder estudiarlo, pero la idea de un final es una instancia de aprendizaje integradora. Yo puedo hacer más hincapié en los temas que estuvieron flojos, pero la idea es dar una recorrida por todo lo que se vio. Pero el segundo parcial, el del 8 de julio, es sobre miembro inferior. No voy a integrar los contenidos del primer parcial. O sea que la energía va a estar puesta en miembro inferior. Ahora, la gente que rinda final, después veremos, cuando nos acerquemos a la instancia de final, si van a tener que hacer una cuestión integradora del cuerpo humano. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? No, perfecto. Hay parciales que todavía no se enviaron, ¿no? Yo no envié ninguno, porque Vanessa me decía justamente lo que me dijo hoy, que yo pensé que Ana y Vanessa iban a reenviar. Hola Débora, ¿cómo estás? Ana habla. Sí, asumo mi culpa, porque yo quedé con Débora, con la profesora, que los iba a enviar yo. Resulta que tengo tanto tarea administrativa que si tengo que enviar todos los parciales de todos los profesores, no puedo hacer más nada. Yo los mando esta semana, ya arreglamos, Ana. Que por lo menos envíen los parciales de aquellos que no promocionan, para que tengan claro, digamos, si podés enviar todo, fantástico, para que vean sus errores. Todo, sí. Pero eso les digo a los chicos y chicas que fue más mi culpa, no fue de la profe, porque yo no envié. No sé, hay una chica que dijo que lo había recibido, yo no envié ningún parcial. Los recibí, tomé nota de las notas, pasaron al libro, porque hay un montón de tarea administrativa que hacer con todos los parciales y los finales, pero de ninguna manera envié todavía ninguno. Así que bueno, si Débora es tan amable de enviarlo, fantástico. No, sí, yo los reenvío. Denme toda esta semanita para encontrar el correo de cada uno y reenviárselo. No, bueno, yo en realidad están en carpeta, vos me los enviaste a mí todos. Sí. Los tenés en una carpeta, ¿no es cierto? En una carpeta los tengo, sí, tengo que sacar de ahí y mandar como archivo adjunto a cada uno, ¿sí? Bueno, después con respecto al final quería acotar algo a lo que decías. Sí. En tu materia, claro, hay mucha relación entre todos los conceptos. Claro. Entonces, es lógico que en un final, digamos, las cosas del cuerpo humano es uno solo, muy difícil no responder si hablas de hueso o de músculo, etcétera. O sea, lógicamente que hay que tener una idea global de toda la materia. Lo que pasa es que en otras materias sí, puntualmente, se puede separar una unidad de otra. Y, claro. Por ejemplo, en historia, sí, no sé, en entrenamiento, podemos separar por unidades, y bueno, o en nutrición. Entonces se ve diferente que en tu materia, que está todo muy relacionado. No, perfecto. Es el caso de, por ejemplo, si yo, supónganse que en el final les digo, ¿y por qué la articulación de la cadera, la coxofemoral, tiene 3 posibilidades de movimiento? Ustedes no me pueden contestar, no, los criterios de movilidad de las articulaciones eran del primer parcial, ¿se entiende? En ese sentido, me parece que tiene que haber como dice Ana, hay ciertos contenidos que nosotros vimos al principio de la materia que se van a volver a ver en esta segunda mitad.
y que obviamente hay que Claro, son saberlos. contenidos que los tenemos que saber para ver los segundos contenidos. Exactamente. Es Sí, como que además digamos que es una materia bastante troncal y después se va a relacionar con anatomía funcional. En primer año, si ustedes van teniendo claro lo que Débora les va explicando en este cuatrimestre, se les va a hacer mucho más fácil toda la carrera, porque o sea, nosotros no podemos después atender a nuestros alumnos sin saber de lo que estamos hablando. Entonces, es importante. De a poquito, recién piensen que hace 2 meses que están, de a poquito se les van a ir internalizando el vocabulario, las relaciones, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que Débora lo va a ir tomando porque es excelente docente. Así que, Ay, gracias. sí, así que lo van a ir viendo claramente. Bueno, gracias, Ana. Y en esto que dice Ana, que nosotros lo charlamos a principio de la cursada, en esto de ir incorporando el vocabulario e ir usando el vocabulario, ¿qué tenemos con el parcial domiciliario? Esta cuestión de, si yo no me puse en el esfuerzo de tratar de entender los movimientos, tratar de ver las posiciones articulares, e insisto, voy a la web y pongo tal cosa y consigo la respuesta, el nivel de lo que ustedes van a incorporar va a ser mínimo. Y esto es lo que yo les pido que ustedes en forma individual traten de ir registrando, ¿no? La importancia de poder aprovechar la materia o no. Porque, digamos, si el único objetivo es aprobar, obviamente que hay recursos como para aprobar el examen y listo. Pero más allá de la aprobación o no del examen, la idea es que ustedes se lleven herramientas, como dice Ana, para poder después abordar otras materias y para poder ir creciendo en la profesión. Bueno. Sí, chicos, esta cuarentena no va a durar para siempre, ¿eh? Así que piensen Dios te que oiga. después en algún momento esto, digamos, de tenerla, es cierto, tenemos muchas desventajas, pero también tenemos estas ventajas de tener la posibilidad de tener varios días para hacer las evaluaciones, cosa que le estamos dando para beneficio de ustedes y para comprender que estamos cursando de una manera irregular. De todas maneras, es, digamos, importante que ustedes logren un compromiso con ustedes mismos, no con la profesora, sino con ustedes, en lugar de ir a la web a buscar, tratar de ver qué es lo que la profesora les brindó y por qué, porque si no sería más fácil estudiar directamente desde internet o mirar algo en internet cuando lo necesitamos y punto. Entonces, vamos un poquito más allá y lo que buscamos es que ustedes se comprometan con ustedes mismos, ¿no? Y con la profesión que ustedes están eligiendo. La idea es que sean muy buenos profesionales y por eso está la exigencia. Si no, no les exigiríamos nada. Exigimos porque sabemos que lo pueden brindar. Y de hecho han tenido clases en las que participan permanentemente y se los ve realmente comprometidos. Así que bueno, por supuesto que tienen la libertad de elegir porque son adultos, pero nosotros les aconsejamos que ese compromiso que se ve y digamos, el esfuerzo que hacemos todos, ustedes y nosotros, para brindar lo mejor de cada uno, también se plasme en las evaluaciones, porque después les va a resultar realmente algo satisfactorio. Bueno, gracias, Ana. Bueno, con respecto al parcial, yo creo que ya estamos, ¿sí? Después, entonces, cuando los reciban en forma individual, si hay dudas, las charlamos. La idea es, entonces, ahora empezar a analizar todo lo que tiene que ver con miembros inferiores, ¿sí? Y para lo cual, antes de empezar a ver el material teórico, en estos minutitos de reunión que nos quedan, yo voy a pedir 3 personas voluntarias. Perdón, Débora, acá están tirando, Carlos nos dice que una buena idea. Los voy a subir todos en una carpeta al Dropbox y cada uno agarra su examen. ¿Qué te parece? Ah, como quieras, me alivianas mucho más la vida. Práctico. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Me alivianas la vida. Acá hay otra pregunta de los libros. ¿Qué pasa con los libros? Teórico. Sí, ¿qué pasa con los libros del Drop fuera del material visto en clase? En realidad no está fuera. Claro, no está fuera del material. Eso lo charlamos antes del parcial. Es un material teórico que les da un marco teórico, yo les dije, muy importante para leer. Lo hemos charlado, yo les dije que ese material estaba buenísimo leerlo porque ordena mentalmente y amplía, ¿sí? Así que bueno, ese es un material que si ustedes fueran leyendo y te traen a las clases las dudas de lo que van leyendo, es maravilloso. Si ustedes me preguntan, ¿es obligatorio? Yo les digo, no es obligatorio lo que exceda de información con respecto a lo que vemos en clase, pero muchas veces ese material teórico
mejora el entendimiento de la clase. O sea que lo ideal es leerlo, ¿sí? Sí, y te ayuda a dar una respuesta más completa también a la hora del También parcial. te da más vocabulario, te da más herramientas para poder describir, tiene imágenes y las imágenes son distintas a las que tenemos en las diapositivas, todo eso es un beneficio, ¿sí? Bueno, chicos, necesito, antes de que se nos termine la reunión, 3 voluntarios o voluntarias que se van a parar y que tengan cámara para que los podamos ver. No es una exposición que los va a poner en ridículo ni mucho menos, y después les cuento por qué les pido esto. 3 personas que se van a parar. Gracias, Carlos. Ahí tengo uno. Necesito 2 más. Santiago, muy bien. ¿Te vas a parar? Te tenemos que ver la zona, digamos, baja del abdomen y las piernas. Y Agustín. Bueno, y si alguien más quiere, bienvenido, gracias. Yo les voy a pedir... espacio yo acá, pero bueno, voy a intentarlo. Ahí, Carlos se ve perfecto ahí. Carlos, Agustín y Santiago, yo les voy a pedir, cada uno en forma individual, así que no estén copiando lo que miran del compañero, les voy a pedir que realicen un movimiento de pelvis. Esta es la consigna, ¿sí? Necesito que muevan la pelvis. Vamos a observar qué hace cada uno y después charlamos. A Carlos ya le estamos viendo. Todos lo ven, ¿no? Los que no tienen camarita después se los describimos. Muy bien, Carlos, gracias. Santi está en plano frontal haciendo otro movimiento. Repetilo, Santi. Bien, y Agustín, te voy a pedir que levantes un poco la camarita para que se observe parte del abdomen y del tronco, a ver cómo estás haciendo el movimiento, ¿sí? Si están compartiendo el ambiente con alguien, después explican qué es lo que les estoy haciendo hacer, porque es como medio raro esto. A ver, Agustín. Observan lo de Agustín, ¿no? Bien, perfecto, Agustín, gracias. Bien, con respecto a lo que observaron recién, ¿creen que los 3 han movido pelvis de manera, ya está Santi, gracias, han movido pelvis de manera específica, han movido pelvis y otra parte del cuerpo? Escucho respuestas. Carlos me parece que hizo una retroversión pélvica. Me pareció que hubo... Sí, Carlita. Me pareció que hubo, no sé si flexión o aducción de la cadera de Santi. No me pareció que fue un movimiento de pelvis. Ajá, para vos Santi movió caderas, se estaba moviendo hacia los costaditos, después vemos. Y en el caso de Agustín, ¿qué diferencia hubo entre el movimiento de Agustín y el de Carlos? Yo a Carlos no lo vi, profe, pero para mí Agus, si no estoy equivocada, hizo una anteversión y una retropulsión de pelvis. Bueno, las palabras anteversión y retroversión, que ahora vamos a ver de qué se tratan, tienen que ver con ese movimiento de pelvis para adelante y para atrás. Y si bien Agustín y Carlos se mostraron de perfil y ambos movieron la pelvis, estamos de acuerdo, hubo un elemento diferenciador, ahora vuelvo al movimiento de Santi, pero hubo un elemento diferenciador. Carlos dejó fijo el tronco y movió la pelvis, movió la cola para afuera y para adentro. En el caso de Agustín, hubo un acompañamiento del movimiento con el tronco. Se veía el tronco de Agustín yendo para adelante y para atrás, junto con la pelvis, ¿sí? Y en el caso de Santi, que mantuvo fijo el tronco de frente, ese movimiento de inclinación lateral tendríamos que definir si es pélvico o es de columna, ¿sí? O es de columna. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en la próxima reunión, es empezar a ver qué es la pelvis, en realidad. Cómo desde el punto de vista anatómico se define la pelvis. Algo que les quiero contar antes de que cambiemos de reunión es que desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista, podríamos decir, sociocultural o antropológico a través de nuestra sociedad, el concepto de pelvis es un concepto a veces más interiorizado en el cuerpo de personas con vulva, en cuerpos que podríamos llamar femeninos, en lugar de cuerpos masculinos. Acá tuvimos 3 voluntarios hombres que no solamente por tener conocimiento propio del cuerpo, sino por venir de la actividad física, enseguida identificaron dónde está ubicada la pelvis y enseguida pudieron tratar de hacer un movimiento analítico de pelvis. Pero en líneas generales,
no todas las personas ubican a la pelvis con una entidad única, sino que mueven absolutamente todo el cuerpo junto con esa pelvis. En el caso de los cuerpos con vulva o los cuerpos llamados femeninos, la idea del movimiento pélvico a veces está más localizada y más definida porque obviamente la pelvis incluye a los órganos genitales femeninos, está asociada con el tema de la reproducción y a veces hay más conocimiento acerca de esa estructura que en el ámbito del cuerpo del varón. Inclusive, ciertos movimientos que están asociados con el baile, o ciertos movimientos que están asociados con la danza, o ciertos movimientos que están asociados con la postura erguida, esto de sacar cola hacia afuera y demás, son a veces más característicos de los cuerpos llamados femeninos que de los cuerpos masculinos. Es interesante esto para que nosotros no separemos la anatomía de lo que es la concepción del cuerpo a nivel cultural, porque las posturas, las formas de pararse, las formas de moverse, muchas veces están dadas por preceptos sociales. Y eso hace que tengamos más o menos conocimiento de nuestro propio cuerpo. No es lo mismo, y ustedes lo van a ver en la práctica cotidiana, trabajar con alguien que viene del baile, trabajar con alguien que viene de la danza, trabajar con alguien que viene del yoga, que trabajar con alguien que no tiene una experiencia corporal propia de esos ámbitos. Y a veces nosotros intentamos que haga movimientos de anteversión y retroversión pélvica, que ahora vamos a ver cuáles son, y se van a encontrar con personas que se mueven en bloque y que les cuesta mucho disociar el movimiento de la pelvis, porque no están acostumbrados a efectuar justamente un movimiento disociado. Entonces, vamos a hacer esta pequeña pausita y en 3 minutos nos volvemos a encontrar para empezar a ver desde el punto de vista anatómico qué es esto de la pelvis, ¿sí? Nos vemos, gracias a los voluntarios.